Sus ojos, dos pozos de desesperación ancestral, se clavaron en los míos. No era un animal, era una madre, su hijo, una pequeña vida atrapada en el frío acero de los hombres, chillaba de dolor. Y ella, la imponente gorila, me rogaba en un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Salvarlo y arriesgar mi vida, o darle la espalda a la súplica más pura que jamás había visto. La selva entera contuvo el aliento, esperando mi respuesta. El vapor se levantaba de la tierra como un fantasma perezoso, aferrándose a cada hoja, a cada tronco, a cada liana que se retorcía en el dosel de la jungla. Para Mateo, este era el aliento del mundo, un recordatorio constante de que estaba en un lugar donde la vida y la muerte danzaban en un ciclo tan antiguo como el tiempo mismo. Llevaba ya 6 meses en la estación de investigación del río Virunga, un puesto tan remoto que las cartas llegaban una vez cada 2 meses, si la lluvia lo permitía. Su única compañía constante era el zumbido de los insectos, el llamado de aves invisibles y el eco de sus propios pensamientos, que a menudo eran más salvajes que la propia selva. Se inclinó sobre el mapa topográfico extendido en su precaria mesa de madera. Marcas de lápiz, manchas de café y notas rápidas cubrían la superficie. Era el cartógrafo de un reino prohibido, el biógrafo silencioso de una familia que nunca sabría de su existencia. La familia de Aquili, los llamaba. Aquili, el lomo plateado, un patriarca de 200 kilos de músculo y recelo, cuya mirada parecía contener la sabiduría de 1000 tormentas. Lo había observado durante semanas, memorizando sus rutas, su forma de comunicarse con gruñidos bajos, la manera en que protegía a su clan con una vigilancia que avergonzaba a cualquier guardia humano. Mateo ajustó sus gafas y se frotó los ojos cansados. El recuerdo, como una serpiente, se deslizó de nuevo en su mente. Ruanda. Hace 2 años. Otra familia, otro lomo plateado llamado Isaro, había encontrado sus cuerpos mutilados por los cazadores furtivos. Las imágenes de las crías llorando junto a sus madres sin vida lo habían roto por dentro. No fue su culpa, le dijeron todos, pero la impotencia que sintió aquel día se había convertido en una armadura y a la vez en una herida abierta. Había solicitado este traslado a una de las zonas más inaccesibles del Congo precisamente por eso, para estar en un lugar donde la amenaza fuera constante, donde su vigilancia pudiera, esta vez sí, marcar una diferencia. Buscaba redención en el corazón de la oscuridad. Se levantó y cogió sus binoculares. Desde el porche de su cabaña tenía una vista parcial de una ladera donde la familia de Aquili solía pasar las mañanas. Y allí estaban. A través de las lentes, el mundo borroso de la selva se enfocaba en una escena de una paz casi dolorosa. 2 jóvenes jugaban a perseguirse, rodando por la hierba húmeda como torpes bolas de pelo negro. Aquili estaba sentado un poco más lejos, arrancando brotes tiernos con una delicadeza que contradecía su tamaño monumental. Pero la mirada de Mateo siempre se desviaba hacia Kala. Kala era una de las hembras, y a su lado, pegado como una segunda piel, estaba Kibo. El pequeño era una explosión de energía y curiosidad. No tendría más de 1 año. Todo era un juego para él, una mariposa morfo azul, una hoja que caía, el eco de su propia voz. Kala lo observaba con una paciencia infinita, pero también con una tensión subyacente. Su mano siempre estaba lista para agarrarlo si se alejaba más de 3 metros. Mateo sonrió levemente. Entendía ese instinto. Él también sentía que debía protegerlos, aunque fuera desde la distancia, desde el anonimato de su escondite. En el mundo de Kala, el universo se reducía al calor del cuerpo de su hijo, al sabor de las frutas maduras y al sonido tranquilizador del pecho de Aquili retumbando cuando llamaba al grupo. El peligro era un concepto abstracto, una sombra en el borde de su conciencia. Sabía que existían leopardos, serpientes y, sobre todo, el olor extraño y amenazante de los sin pelo, los humanos. Aquili les había enseñado a desconfiar de ese olor, a retirarse a las profundidades de la selva en cuanto lo detectaban. Pero en esta ladera soleada, con el estómago lleno y su hijo a salvo, el mundo parecía seguro.
Kibo, ajeno a todo, estaba fascinado por una oruga peluda que avanzaba lentamente por una rama. La tocó con un dedo curioso y la retiró rápidamente cuando la criatura se erizó. Soltó un gritito de sorpresa y diversión. Kala lo acicaló suavemente, sus largos dedos desenredando el pelo de su nuca en un gesto de puro amor. Para ellos, este era un día como cualquier otro, una sinfonía de momentos sencillos que componían la totalidad de su existencia. Sin embargo, Mateo sentía una opresión en el pecho que no podía ignorar. Llevaba 2 días notando cosas, pequeños detalles que rompían la armonía de la selva, una rama quebrada de una forma no natural, el silencio repentino de los monos en un sector donde solían ser ruidosos. Y esa mañana, mientras revisaba el perímetro norte, lo había encontrado, una huella de bota casi borrada por la lluvia de la noche anterior. No era la suya. Su corazón se había acelerado. No estaban solos. La paz de la familia de gorilas era una ilusión, una fina capa de cristal sobre un abismo. Los cazadores no buscaban necesariamente a los gorilas. A menudo sus objetivos eran antílopes o cerdos salvajes, pero sus métodos eran indiscriminados y crueles. Las trampas de lazo, hechas con cables de acero oxidados, eran plagas silenciosas que no distinguían entre un jabalí y la pata de un gorila curioso. Mateo volvió a su mesa y tomó su radio. Dudó por un segundo. Reportar una sola huella podría sonar paranoico. Necesitaba más pruebas. Decidió que haría una patrulla adicional esa misma tarde, saliéndose de su ruta habitual, acercándose más de lo prudente al territorio de Akili. El riesgo de ser visto por el lomo plateado era alto, pero el riesgo de no hacer nada era inimaginable. La imagen de Isaro y su familia masacrada lo empujó a actuar. No volvería a ser un simple observador. Mientras tanto, en la ladera, la mariposa morfo azul que antes había capturado la atención de Kibo volvió a aparecer, sus alas brillando como fragmentos de cielo. Aleteó perezosamente y se posó en una flor a unos 10 metros del grupo. Para un bebé gorila, cuya vida entera se había desarrollado en un radio de 5 metros alrededor de su madre, aquello era un mundo de distancia, un continente por explorar. Miró a Kala, que estaba entretenida buscando insectos en el pelaje de otro joven. Akili le daba la espalda. Era su oportunidad. Con el corazón latiéndole con la emoción de la aventura, el pequeño Kibo se movió sigilosamente, con una torpeza adorable, hacia la mancha azul iridiscente. Cada paso lo alejaba más del círculo de seguridad invisible de su familia. No había sonidos de alarma, ni olores extraños, solo el suave zumbido de la selva y la promesa de tocar un pedazo de cielo. Se adentró en un pequeño claro cubierto de maleza, donde la luz del sol se filtraba en patrones danzantes. La mariposa se elevó justo cuando él llegaba. Frustrado, Kibo dio un paso más, levantando la vista hacia el insecto que se escapaba. Y entonces, un chasquido metálico, seco y brutal, rompió la paz de la tarde para siempre. El chasquido metálico fue un sonido ajeno a la sinfonía de la selva, una nota discordante y violenta que lo silenció todo por un instante. Inmediatamente después, un chillido desgarrador rasgó el aire, un alarido de dolor y sorpresa tan puro que heló la sangre en las venas de cada criatura en 100 metros a la redonda. No era el grito de un animal enfrentando a un depredador, era el lamento de la inocencia rota, del juego convertido en una pesadilla incomprensible. Kibo se desplomó, su pequeña pata trasera atrapada en un círculo de metal que se había cerrado con la fuerza de una mandíbula de hierro. El alambre oxidado se hundió en su carne, y una mancha roja y brillante comenzó a extenderse sobre su pelaje oscuro. Para Kala, el universo entero se contrajo en ese sonido. Antes de que su cerebro pudiera procesar lo que ocurría, su cuerpo ya estaba en movimiento. Se lanzó hacia adelante con una velocidad que desmentía su tamaño, un proyectil de instinto maternal puro. El resto del grupo se sobresaltó. Akili se puso en pie de un salto, emitiendo un rugido profundo y gutural que hizo vibrar el suelo, un trueno de furia protectora que buscaba un enemigo visible al que enfrentarse. Pero no había ninguno.
solo el llanto incesante de su miembro más joven. Kala llegó junto a Kibo en cuestión de segundos. La escena la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Su hijo, su pequeña vida, se retorcía en el suelo, mordiendo el aire, tirando inútilmente de la pata apresada por aquel objeto extraño y terrible. El pánico ciego se apoderó de ella. Con sus poderosos dedos intentó abrir el lazo de alambre, pero el metal era inflexible. Tiró de él, pero solo consiguió que el alambre cortara más profundamente la pierna de Kibo, arrancándole otro chillido de agonía. Un gemido de frustración y desesperación brotó de la garganta de Kala. Daba vueltas alrededor de su hijo, impotente, su mente incapaz de comprender aquella amenaza sin rostro, sin olor, sin movimiento, pero que infligía un dolor tan terrible. A casi 1 kilómetro de distancia, Mateo se detuvo en seco. Estaba a punto de iniciar su patrulla cuando escuchó el grito. Su cuerpo se tensó al instante. Conocía todos los sonidos de esta selva, el grito de alarma de los monos, el rugido territorial de un leopardo, la llamada de apareamiento de las aves. Aquello no era nada de eso. Era el sonido del metal y el sufrimiento, una combinación que disparó todas las alarmas en su interior y trajo de vuelta el fantasma de Ruanda. Sin pensarlo 2 veces, agarró su mochila de emergencia, comprobó que el alicate multiusos estaba en su bolsillo y echó a correr en dirección al sonido. No corría como un científico, sino como un bombero hacia un incendio, con una urgencia forjada en el trauma y el remordimiento. Mientras tanto, Akili había llegado al claro. Su euforia inicial se transformó en una confusa agresión. Golpeó el suelo con sus enormes puños, arrancó un pequeño arbusto de raíz y lo lanzó contra un árbol, como si intentara intimidar a la propia trampa para que soltara a Kibo. Los otros miembros de la familia se mantenían a una distancia prudente, nerviosos y asustados, sus gritos de angustia añadiéndose al caos. Akili era el protector, el rey. Pero este era un enemigo que no podía golpear, un adversario contra el que su fuerza bruta era inútil. Su frustración magnificaba el peligro de la situación. Mateo avanzaba con una mezcla de velocidad y sigilo, su corazón martilleando contra sus costillas. Sabía que se estaba adentrando en el corazón del territorio de la familia. Cada rama que pisaba sonaba como un disparo en el tenso silencio que ahora solo rompían los gemidos del pequeño gorila. Se detuvo en el borde del claro, oculto tras el grueso tronco de un árbol de ceiba. Lo que vio le confirmó sus peores temores: el pequeño Kibo, la trampa, la sangre, y Kala, cuya desesperación era tan palpable que parecía tener peso físico, y por supuesto, Akili, una montaña de ira impredecible patrullando el perímetro. Acercarse era un suicidio. El lomo plateado lo destrozaría en segundos. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió. En medio de su pánico, Kala levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Durante una fracción de segundo, el miedo y la hostilidad instintiva hacia el sin pelo brillaron en su mirada, pero fueron ahogados casi al instante por una emoción mucho más poderosa: el amor desesperado de una madre. Akili no lo había visto, pero ella sí. Vio al humano, la criatura que siempre le habían enseñado a evitar, el origen de los olores peligrosos. Y sin embargo, en ese momento, su instinto de supervivencia fue reescrito por su instinto maternal. Akili rugió de nuevo, una advertencia a la selva entera, a cualquier amenaza invisible que acechara. Pero Kala lo ignoró. Manteniendo su mirada fija en Mateo, hizo algo impensable. Dio 2 pasos hacia atrás, alejándose de su hijo herido, exponiéndolo deliberadamente. Fue el gesto más vulnerable y valiente que Mateo había presenciado jamás. Luego emitió un sonido bajo, un gruñido suave y suplicante que no tenía nada de amenaza. Era una pregunta, una petición, un ruego. Sus ojos, profundos y llenos de una inteligencia que la mayoría de los humanos se negaban a ver, lo decían todo. Tú eres diferente. Eres una amenaza, pero también eres mi única esperanza. Por favor, ayúdalo. El mundo de Mateo se detuvo. El rugido de Akili, el llanto de Kibo, el zumbido de la selva, todo se desvaneció.
Solo existía esa mirada, esa conexión imposible entre dos especies separadas por millones de años de evolución, pero unidas en ese instante por el lenguaje universal del amor parental y el miedo a la pérdida. La selva entera pareció contener el aliento, esperando ver qué haría el humano. ¿Alguna vez has imaginado vivir algo así? Una decisión de la que depende la vida, donde la confianza debe cruzar la barrera más antigua de todas. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era de miedo. Era el peso de la responsabilidad, el eco de su fracaso pasado enfrentándose a una oportunidad de redención tan clara y tan peligrosa que le robaba el aliento. Podía dar media vuelta, desaparecer en la selva y dejar que la naturaleza o la crueldad del hombre siguiera su curso. Nadie lo sabría nunca. Pero los ojos de Kala lo retenían prisionero, exigiéndole una respuesta. En su mirada no solo estaba el destino de Kibo, sino también el de su propia alma atormentada. El tiempo pareció fracturarse en 1000 pedazos. Para Mateo, cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad cargada de decisiones imposibles. Su mente, entrenada para el análisis y la observación objetiva, era un torbellino de cálculos de riesgo. La lógica gritaba, «¡Huye!». El protocolo era claro, nunca bajo ninguna circunstancia interferir. Un humano que se acerca a una cría herida, con el lomo plateado a menos de 20 metros, no es un rescatador, es un suicida. La imagen de Akili, una fuerza de la naturaleza capaz de desgarrarlo miembro por miembro, se proyectaba en su mente con una claridad aterradora. El sabor metálico del pánico inundó su boca. Pero entonces sus ojos volvieron a encontrarse con los de Kala. En esa mirada no había juicio, solo una súplica cruda y desesperada que trascendía la biología y hablaba un lenguaje que su alma entendía a la perfección. Vio en ella el reflejo de su propio fracaso, el fantasma de Isaro y su familia perdida. Esta vez era diferente. No era un observador llegando tarde a la tragedia. Estaba allí. Era un participante. La inacción ya no era una opción neutral. Sería una elección, una sentencia de muerte dictada por su propia cobardía. La redención no se encuentra en la seguridad, se forja en el fuego del riesgo. Tomó la decisión. Con un movimiento tan lento que pareció doloroso, Mateo comenzó a deslizarse de detrás del árbol de ceiba. No se puso de pie. Mantenerse bajo, reducir su silueta, era fundamental para no ser percibido como una amenaza. Apoyó una rodilla en el fango húmedo y luego la otra. Kala reaccionó al instante. Un gruñido bajo vibró en su pecho y sus músculos se tensaron, listos para la embestida. Por un momento su instinto casi la traicionó. Pero la mirada de Mateo no era la de un depredador. Era sumisa, concentrada, y estaba fija en ella, no en la cría. Era una pregunta silenciosa. ¿Confías en mí? El pequeño Kibo soltó otro gemido lastimero, un sonido que pareció anclar a Kala de nuevo en su propósito. Su tensión no desapareció, pero no atacó. Permaneció inmóvil, un guardián tembloroso de aquel pacto imposible. Aquella quietud fue la única invitación que Mateo necesitaría. Empezó a avanzar. Cada centímetro era una conquista sobre su propio terror. Podía oír el latido de su corazón en sus oídos, un tambor frenético que amenazaba con delatar su posición. Se concentró en su respiración, intentando calmar el temblor de sus manos. Mientras tanto, Akili seguía siendo una tormenta a punto de estallar. Inquieto por los continuos lamentos de Kibo y la extraña pasividad de Kala, comenzó a patrullar el claro de forma más errática. Se detenía, olfateaba el aire, giraba su imponente cabeza. Aún no había detectado a Mateo, cuyo olor estaba enmascarado por el viento y la densa humedad de la vegetación, pero su instinto primario le decía que la amenaza no era solo el objeto metálico en la pierna del pequeño. Había algo más que no encajaba. Mateo lo veía de reojo, una silueta oscura y masiva moviéndose en el borde de su visión. Sabía que su ventana de oportunidad era minúscula y se estaba cerrando a cada segundo. El biólogo continuó su avance a través de la hierba alta. Deliberadamente se despojó de su mochila,
empujándola a un lado con un gesto lento y visible para que Kala viera que se desprendía de sus posesiones. Le estaba mostrando que venía sin nada, vulnerable. Kala lo observaba todo, su inteligencia analizando cada detalle. Su mirada iba de Mateo a su hijo, y de su hijo a Akili, que ahora se había detenido y golpeaba su pecho en una demostración de frustración, un bum 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 sordo, que resonaba como un presagio. El olor cobrizo de la sangre llegó a las fosas nasales de Mateo cuando estuvo a unos pocos metros de Kibo. La herida era peor de lo que había imaginado desde la distancia. El alambre no solo apresaba la pata, sino que la piel alrededor estaba desgarrada y sangraba profusamente. El pequeño temblaba incontrolablemente, no solo de dolor, sino de puro terror. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en el extraño ser que se aproximaba. Ahora venía la parte más peligrosa. Mateo tenía que sacar la herramienta de su bolsillo. Cualquier movimiento brusco, cualquier gesto que pudiera interpretarse como un ataque, y Kala se lanzaría sobre él. Akili vería la conmoción y la masacre sería inevitable. Se detuvo a unos 3 metros de Kibo y levantó una mano, con la palma abierta y visible. Hablaba en un susurro, un murmullo suave y rítmico, sabiendo que las palabras no significaban nada, pero que el tono calmado podía, quizás, atravesar el muro de pánico. «Tranquila, tranquila, mamá. Vengo a ayudar, solo quiero ayudarlo». Kala inclinó la cabeza, su expresión una mezcla de miedo y una fascinación casi insoportable. Nunca un humano se había acercado tanto. Nunca había visto a uno actuar de esa manera. No gritaba, no llevaba un palo, no apestaba a humo. Olía a miedo, sí, pero también a algo más, algo que no podía descifrar. Con una lentitud exasperante, Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón cargo. Sintió el frío metal del alicate. Lo sacó con 2 dedos, manteniéndolo a la vista, mostrándoselo a Kala como si fuera una ofrenda de paz. El sol se reflejó brevemente en el acero, un destello que hizo que la gorila retrocediera un paso, emitiendo un sonido de advertencia. Mateo se congeló. Esperó. Dejó que ella procesara el objeto, que viera que no era un arma, que no lo blandía. Fue entonces cuando Akili se giró. No había visto a Mateo, pero el destello de luz, un brillo anómalo en el entorno orgánico de la selva, había captado su atención. Su cabeza se levantó bruscamente, y sus ojos negros y penetrantes escanearon el claro con una nueva intensidad. El corazón de Mateo se detuvo. Si lo veía ahora, todo habría terminado. El tiempo se había acabado. Ignorando el riesgo monumental, sabiendo que era ahora o nunca, Mateo se impulsó hacia adelante en el último tramo. Se arrodilló junto al cuerpo tembloroso de Kibo, situándose entre el pequeño y la mirada inquisitiva de Akili. Era un escudo humano, una barrera frágil contra una furia inimaginable. Extendió una mano hacia el alambre, mientras con la otra sostenía el alicate, listo para cortar. El pequeño gorila chilló de nuevo, esta vez de miedo puro al sentir su presencia tan cerca, y ese chillido finalmente selló su destino. Akili fijó su mirada en el punto exacto de donde provenía el sonido. Vio a su cría, vio a su hembra paralizada, y vio la forma extraña y agachada de un intruso, un sin pelo tocando a su hijo. Un rugido de pura rabia volcánica surgió de lo más profundo de su ser, un sonido que no era una advertencia, sino una declaración de guerra. La escalada de tensión había llegado a su punto de ruptura. El infierno estaba a punto de desatarse. El rugido de Akili no fue un sonido. Fue una onda de choque física que sacudió las hojas de los árboles y pareció hacer vibrar el aire mismo. Fue la furia de un rey cuyo santuario había sido profanado. La ira de un padre que ve a su prole amenazada. Para Mateo, arrodillado e indefenso, el estruendo lo golpeó como una pared invisible, borrando todo pensamiento racional y dejando solo un instinto de supervivencia tan afilado como un fragmento de obsidiana. No había tiempo para el miedo. El miedo era un lujo que llegaría después, si es que había un después. En el instante que siguió al rugido, el mundo se movió en una caótica y aterradora cámara lenta. Akili se lanzó hacia adelante. No corría, se abalanzaba. 200 kilos de músculo y hueso
propulsados por una rabia pura, la tierra temblando bajo sus nudillos puños que golpeaban el suelo con la cadencia de un tambor de guerra. Cada zancada devoraba la distancia entre ellos con una velocidad pasmosa. No era un animal corriendo. Era una avalancha de furia negra, un misil biológico programado con un único objetivo: aniquilar la amenaza. El universo de Mateo se colapsó en un único punto: el lazo de alambre que mordía la carne de Kibo. El mundo exterior se desvaneció. El rugido de Akili se convirtió en un zumbido sordo en el fondo de su conciencia. Su visión se tunelizó, enfocando únicamente sus manos, el frío acero del alicate y el metal oxidado incrustado en la pata del pequeño gorila. El olor a sangre y a pelo mojado lo envolvió. El pequeño Kibo, sintiendo la proximidad de la mole enfurecida que era su padre y la extraña presencia del humano, se retorcía con una energía renovada por el pánico, dificultando aún más la tarea. «Quieto, pequeño, quieto», susurró Mateo, una plegaria inútil al viento. Colocó las fauces del alicate sobre el alambre. Sus manos, cubiertas de sudor y barro, resbalaban. Apretó con toda la fuerza que pudo reunir. Sus músculos se tensaron. Las venas de sus antebrazos se marcaron como cuerdas. El metal del alicate gimió en protesta, pero el grueso cable de la trampa, diseñado para retener a un jabalí, no cedió. Por un instante de puro horror, Mateo pensó que no lo lograría. La herramienta no era suficiente. Akili estaba ahora a mitad de camino, un borrón de movimiento imparable. Podía sentir el retumbar de su carga en su pecho. Fue entonces cuando Kala hizo lo impensable. La hembra gorila, que había permanecido paralizada en un tormento de indecisión, vio la carga de su compañero, vio al humano luchando frenéticamente y oyó el chillido de dolor de su hijo. En su cerebro, 3 instintos primordiales chocaron en una colisión violenta: el miedo al humano, la sumisión al lomo plateado y el amor protector por su cría. En ese milisegundo, el amor ganó. Con un grito agudo y penetrante, Kala saltó hacia adelante. No atacó a Mateo, se interpuso. Se colocó de costado entre Akili y la escena del rescate, presentando su propio cuerpo como un escudo. No fue un desafío directo a su líder, lo cual habría sido un suicidio. Fue un acto de desviación, una súplica desesperada. Se golpeó el pecho con una mano, no con la fuerza de un macho, sino con un gesto rápido y sonoro para captar su atención, mientras emitía una serie de vocalizaciones agudas y urgentes. Le estaba gritando a su compañero en su propio lenguaje: «Detente, espera, mira». La interrupción de Kala, por breve que fuera, fue una anomalía tan inesperada que Akili titubeó. Su carga masiva no se detuvo, pero su ritmo se rompió por una fracción de segundo. Desvió su trayectoria ligeramente, confundido y aún más enfurecido por la insubordinación de la hembra. Esa fracción de segundo fue el regalo más precioso que Mateo recibiría en su vida. Aprovechando esa ventana infinitesimal, el biólogo cambió el ángulo del alicate, buscando un punto más débil en el alambre. Se reacomodó, ignorando el dolor en sus rodillas, y volcó cada gramo de su peso, cada ápice de su adrenalina, en un último y definitivo apretón. Sus dientes rechinaron. Un gruñido de esfuerzo escapó de su garganta. ¡Clic! El sonido fue seco, quirúrgico, casi insignificante en medio del caos, pero para Mateo fue la detonación más gloriosa del mundo. El alambre se partió. El lazo perdió su tensión y se abrió como una flor marchita. Kibo estaba libre. No hubo un momento de celebración. La acción se reanudó con una velocidad vertiginosa. En el mismo instante en que sintió a su hijo liberado, Kala se giró, ignorando por completo a Mateo. Con una fluidez asombrosa, agarró a Kibo por un brazo y lo arrastró hacia ella, acunándolo contra su pecho y retrocediendo hacia la seguridad de la espesura. Su misión había cambiado. Ya no era suplicar, sino escapar. El acto de valentía de Kala había salvado a su hijo, pero ahora dejaba a Mateo completamente expuesto. Akili, habiendo rodeado a la hembra, ahora tenía una línea directa y sin obstrucciones hacia el intruso.
La confusión en su rostro fue reemplazada por una claridad letal. El humano seguía allí, arrodillado en su territorio, junto al lugar donde su hijo había estado sufriendo. Mateo levantó la vista del alambre roto. Lo último que vio fue la carga reanudada del lomo plateado, sus ojos negros fijos en los suyos, su boca abierta en un rugido silencioso que prometía una aniquilación inminente. Estaba demasiado cerca. No había escapatoria. No había nada que pudiera hacer. Solo podía observar cómo la muerte, en la forma de una montaña de furia justa y primordial, se abalanzaba sobre él para reclamarlo. El punto sin retorno no era el corte del alambre, era este preciso instante, arrodillado ante el juicio de la selva. El tiempo se desgarró. Mateo, con la mirada clavada en la avalancha de furia que era Akili, cerró los ojos. No fue una rendición, sino un acto de aceptación final. Su vida se redujo a ese último segundo, el olor a tierra mojada, el eco del alambre partiéndose, el calor del pequeño cuerpo de Kibo que había estado a su lado. Un extraño manto de calma lo cubrió. Había hecho lo correcto. Si este era el precio de su redención, lo pagaría. Esperó el impacto, el dolor desgarrador, la oscuridad. Pero el impacto nunca llegó. En lugar de la aniquilación, lo que llegó fue un estruendo de aire desplazado y un olor almizclado y abrumador. Un calor animal lo envolvió. Abrió los ojos. Akili estaba allí, a menos de 1 metro de su rostro, tan cerca que podía ver el brillo individual de cada pelo plateado en su espalda, el intrincado mapa de cicatrices en su pecho, el vapor de su aliento formando una nube frente a su hocico. Estaba de pie, erguido sobre sus 2 piernas, en una postura de dominio absoluto, una torre de músculo y poder que bloqueaba la luz del sol. Su puño, del tamaño de un melón, estaba suspendido en el aire, a centímetros de la cabeza de Mateo, temblando por la fuerza contenida. Se había detenido. La razón de aquel milagro estaba justo detrás de él. Kala, con Kibo aferrado a su pecho, no había huido por completo. Se había detenido en el borde de la espesura, a la vista de todos. Estaba acunando a su hijo, lamiendo su herida, emitiendo suaves murmullos de consuelo. No miraba a Akili con desafío, sino con una firmeza inquebrantable. Su postura lo comunicaba todo. El peligro ha pasado, la cría está a salvo, la agresión ya no es necesaria. Era un ancla de calma en medio de la tormenta de furia de su líder. Los ojos de Akili, 2 pozos de inteligencia ancestral, se movieron de la figura inmóvil de Mateo hacia Kala y la cría. Luego, su mirada descendió al suelo. Vio la pata ensangrentada pero liberada de su hijo, vio el trozo de alambre retorcido y roto, vio al humano, que no había hecho el más mínimo movimiento para defenderse o huir, que seguía arrodillado, con las manos abiertas y vacías a los lados, en una postura de sumisión total. La narrativa de la agresión en su mente chocó violentamente con la evidencia de un rescate. El intruso no había venido a hacer daño, había venido a ayudar. La furia en sus ojos no se desvaneció, pero se transformó en algo más complejo, una profunda y desconcertante confusión. El enfrentamiento se prolongó durante lo que parecieron varias vidas. Mateo no se atrevía ni a respirar. Podía sentir el poder irradiando del cuerpo de Akili, la decisión de matarlo suspendida por un hilo finísimo. El resto de la familia de gorilas observaba desde la distancia, sus rostros una mezcla de terror y una creciente curiosidad. El universo entero estaba contenido en aquel claro, en la silenciosa negociación que se estaba llevando a cabo entre un hombre y un rey de la selva. Finalmente, Akili bajó el puño con una lentitud deliberada. Soltó un bufido estruendoso, una exhalación que era en parte frustración, en parte advertencia y en parte aceptación. No era un gesto de amistad, ni mucho menos. Era el veredicto de un juez que, contra todo pronóstico, había encontrado al acusado inocente. Fue entonces cuando ocurrió el verdadero milagro, el clímax emocional que redefiniría el mundo de Mateo para siempre. Kala, al ver que la amenaza inmediata había pasado, dio un paso adelante, fuera de la seguridad del bosque. Aún sosteniendo a Kibo, que ahora solo gemía suavemente,
se acercó unos metros. Achille se giró para mirarla, expectante. Ella no lo miró a él. Miró directamente a Mateo. Sus ojos oscuros y líquidos se encontraron con los del hombre. No había miedo en ellos, ni hostilidad. Había algo que Mateo tardó un segundo en reconocer, un entendimiento profundo, una gratitud tan pura y tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Entonces, Kala levantó lentamente su mano libre y con los nudillos se golpeó el pecho 2 veces. No fue el golpe sonoro y desafiante de un macho. Fue un toque suave, rítmico, casi silencioso, un thump-thump que resonó no en el aire, sino en el alma de Mateo. Era un gesto que había leído en los libros de texto, una comunicación rara vez vista, cuyo significado era inequívoco en todas las especies. Es el sonido del corazón. Era su forma de decir, te veo, reconozco lo que has hecho, mi corazón lo sabe. Tras el gesto, Kala se giró, y con una última mirada por encima del hombro, se adentró en la selva, llevando a su hijo herido hacia la seguridad. El hechizo se rompió. Achille lanzó un último gruñido, esta vez no dirigido a Mateo sino a su familia, una orden para que se movieran. Con una última mirada de advertencia e indescifrable respeto hacia el humano, el gran lomo plateado se dio la vuelta y siguió a su clan, desapareciendo entre el muro de vegetación verde como si fuera un fantasma. Uno por uno, los otros gorilas lo siguieron, hasta que el claro quedó en un silencio casi sagrado. Mateo permaneció arrodillado en el fango, temblando. La adrenalina que lo había sostenido se drenó de su cuerpo de golpe, dejándolo vacío, débil y abrumadoramente pesado. El temblor comenzó en sus manos y se extendió por todo su cuerpo en espasmos incontrolables. Se llevó una mano a la cara y se dio cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de miedo o de alivio, sino de algo mucho más profundo. Eran lágrimas de conexión, de asombro ante el puente que acababa de cruzar. Había arriesgado su vida no solo para salvar a un animal, sino para responder a la llamada de otra alma. Y esa alma le había respondido. En el corazón de lo salvaje, donde esperaba encontrar solo la brutalidad de la naturaleza, había encontrado la gracia. El silencio que descendió sobre el claro no era un silencio vacío. Estaba lleno de ecos, el chasquido del metal, el rugido de un rey, el suave thump-thump de un corazón agradecido. Mateo permaneció de rodillas en el fango, un náufrago en una orilla de emociones a la que no sabía cómo había llegado. Su cuerpo, que minutos antes había sido un instrumento de pura adrenalina, ahora era una marioneta a la que le habían cortado los hilos. El temblor incontrolable era el único testimonio de la tormenta que había atravesado. Cada músculo dolía, cada nervio se sentía expuesto y en carne viva. Lentamente, como un hombre viejo, se obligó a moverse. Apoyó una mano en el suelo y el simple contacto con la tierra húmeda pareció anclarlo, devolverlo a la realidad. El aire olía a ozono, a selva lavada por la tensión. Sus ojos se posaron en el objeto que había iniciado todo, el trozo de alambre roto, enroscado sobre sí mismo como una serpiente metálica muerta. Se arrastró hacia él y lo recogió. Estaba tibio y manchado con la sangre de Kibo. Se sentía extrañamente pesado en su mano, no por su peso físico, sino por el peso de la historia que contenía. Era un artefacto de la crueldad humana, pero ahora, para él, era también una reliquia de una conexión imposible. Lo guardó en el bolsillo de su pantalón, un recordatorio tangible de que lo que había sucedido era real. El regreso a su cabaña fue un viaje a través de un mundo transformado. Los árboles no eran solo árboles, eran testigos. Las sombras no eran solo sombras, eran escondites de vidas complejas e inteligencias profundas. El sonido del arroyo cercano no era solo agua corriendo, era el pulso de un ecosistema frágil que él había estado a punto de profanar y que, en cambio, había tenido el privilegio de servir. Se sentía como un intruso al que se le había concedido un salvoconducto, un extranjero al que se le había revelado un secreto sagrado. Al llegar a su puesto de investigación, se desplomó en la silla de madera exhausto hasta la médula.
No encendió la radio para reportar el incidente. ¿Qué podría decir? ¿Que una gorila le había rogado ayuda con la mirada? ¿Que un lomo plateado de 200 kilos lo había perdonado? Sonaría como el delirio de un hombre que había pasado demasiado tiempo solo en la jungla. Aquella historia no pertenecía a los informes científicos ni a las anécdotas sensacionalistas. Pertenecía al silencio, al reino de lo indecible. Los días que siguieron fueron diferentes. La rutina de Mateo cambió. Sus cuadernos de campo seguían llenándose de notas, pero ya no eran solo sobre patrones de alimentación o dinámicas sociales. Ahora escribía sobre la mirada de Akili, sobre la textura del pelaje de Kibo, sobre el lenguaje silencioso del respeto. Se encontró a sí mismo haciendo algo nuevo. Cada mañana, antes de revisar sus cámaras, realizaba largas patrullas por el perímetro del territorio de la familia. No buscaba observarlos, buscaba trampas. Al tercer día, encontró una. Estaba ingeniosamente oculta bajo un lecho de hojas secas, cerca de un sendero utilizado por antílopes. Era idéntica a la que había atrapado a Kibo. Hace una semana la habría fotografiado, documentado su ubicación y la habría reportado por radio. Ahora, su reacción fue mucho más visceral. Se arrodilló y con una calma metódica y una rabia fría, utilizó su alicate para desarmarla, para destruir su capacidad de hacer daño. Cortó el cable, dobló el mecanismo hasta que quedó inutilizable y enterró las piezas por separado, devolviendo el metal muerto a la tierra para que la selva lo reclamara. Ya no era un simple biólogo. Se había convertido, sin buscarlo, en un guardián. Su redención no había sido un único acto heroico, sino un compromiso renovado, un deber silencioso. Una semana después del incidente, volvió a ver a la familia. Estaban en una ladera disfrutando del sol de la tarde. El corazón de Mateo se aceleró. Se mantuvo a una distancia considerable, oculto parcialmente tras la vegetación, esperando que, como siempre, se retiraran al detectar su presencia. Pero no lo hicieron. Akili, que estaba de espaldas, se giró lentamente, como si supiera que él estaba allí. Lo miró fijamente durante un largo momento. No hubo ninguna demostración de agresividad, ningún golpe en el pecho, solo una larga y profunda mirada de reconocimiento. Luego, con una majestuosidad indiferente, le dio la espalda y continuó con su comida. El mensaje era claro. Te veo. No eres bienvenido, pero eres tolerado. Has ganado tu lugar en el borde de mi mundo. La mirada de Mateo buscó entonces a Kala. La encontró sentada un poco apartada, acicalando a Kibo. El pequeño jugaba con una liana, y al moverse, Mateo pudo ver que cojeaba ligeramente. Una cicatriz delgada y pálida marcaba su pata, un recuerdo permanente de su encuentro con el mundo de los hombres. Pero estaba vivo, estaba jugando, estaba a salvo. Entonces, Kala levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Mateo a través de la distancia. El tiempo volvió a detenerse. El mundo se desvaneció, dejando solo a un hombre y una gorila, unidos por un secreto. Ella no hizo ningún gesto. Él tampoco. No era necesario. En su mirada él vio el reflejo de su propia transformación. Vio un entendimiento que iba más allá de la gratitud, una aceptación silenciosa de que sus destinos, de alguna manera, se habían entrelazado para siempre en aquel claro bañado por el sol. Después de un largo instante, ella desvió la vista y volvió su atención a su hijo. Era un adiós, y a la vez una promesa. El legado de aquel día no sería una amistad domesticada, sino algo mucho más raro y precioso. Un respeto mutuo, una frontera reconocida y honrada. Mateo dio media vuelta y se alejó, dejando que la familia disfrutara de su paz. Ya no se sentía solo en la inmensidad de la selva. Llevaba consigo la certeza de que la empatía era el verdadero lenguaje universal y que a veces, para salvar a otros, primero tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo, convirtiéndote en el puente entre dos mundos. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.